Perfecto. Nosotros lo que hablaba el capítulo era de tiempos flotantes, que lo que hace referencia es al tiempo que pasa entre el pago y el efectivo. Y ustedes normalmente lo que me hablaban era de los cheques, de cómo un cheque pues se genera el pago, pero no se convierte en efectivo inmediatamente, sino que hay un tiempo flotante. Y normalmente ese tiempo flotante es el tiempo en el que pasa mientras se enviaba el correo, es el procesamiento del cheque y luego va el canje como tal. ¿Listo? Entonces, este más que todo es como tener presente la definición, como tener presente que existen estos tiempos flotantes, ¿cierto? ¿Y qué significa? Y básicamente es el tiempo entre el pago y el efectivo. Cuando ustedes, por ejemplo, piden un cheque de gerencia, normalmente el cheque de gerencia se demora 3 días en convertirse. Ese sería el tiempo flotante, en el cual ustedes dejaron el cheque en el banco y pues se demora 3 días en el canje. Ahora, una cuenta muy importante cuando hablamos de capital de trabajo son las cuentas por pagar. ¿Aquí me están escuchando, muchachos? Sí, profe. Sí, profe. Ah, listo, perfecto. Son las cuentas por pagar. Es un tipo de cuenta del balance general que nosotros estamos analizando cuando tenemos que revisar la administración del capital de trabajo. ¿Listo? Siempre recuerden que lo que buscamos es pagar lo más tarde posible sin afectar la calificación crediticia. ¿Por qué? Porque un peso hoy vale más que un peso en el mañana y también por lo que hablaban y me contaban ustedes mismos que decían, yo prefiero tener un peso ahorita que me sirva para pagar mis costos operativos o que me sirva para invertir a pagárselo de una vez a otra persona, ¿cierto? Yo prefiero tenerlo ahí para lo que lo puedan necesitar y si puedo retrasar el plazo, obviamente sin afectar mi relación con los proveedores, sin afectar la calificación crediticia, pues lo voy a tratar de hacer. Básicamente, lo que tenemos en este tipo de cuenta es tomar la decisión de si preferimos pagar en pronto pago o si nos esperamos los 30 días. Entonces, normalmente uno dice, listo, la idea es pagar lo más tarde posible. Pero cuando me ofertan un descuento, cuando me piden un descuento, cuando me dan un descuento de pronto pago, entonces ahí sí me debo preguntar, porque ya hay como un contrapeso. Y el contrapeso es bueno, si pago ahorita tengo un descuento, si pago lo más tarde posible, pues ya dejo de tener el descuento. Y básicamente esta fórmula que ustedes ven acá fue lo que hicimos acá, ¿cierto? Básicamente entonces teníamos que calcular cuál era el ingreso adicional por ese pronto pago, qué era lo que dejábamos de pagar, cuál sería el costo de cartera, entendiendo que el costo de cartera, pues esta diferencia la íbamos a tener que financiar con un costo de oportunidad del 14%, ¿cierto? Y que íbamos a perder una utilidad de 50.400, entonces hacíamos los cálculos como tal. Esta es la misma fórmula que aparece acá, pero que quiero que tengan presente más que las fórmulas, porque miren que esto se puede sacar con lógica, ¿cierto? No es necesario de pronto que yo me sepa las fórmulas que aparecen acá, sino que básicamente lo que yo hice y lo que hicieron la mayoría, porque todos me enviaron el 422 menos las personas que no participaron, es comparar las dos alternativas siempre por costos, ¿cierto? Y la que me genere una mayor utilidad, perdón, por utilidad. Y la que me genere una mayor utilidad es aquella que voy a escoger. Ahora, me pareció curioso que alguien por el interno me dijo, esta es la utilidad, me dio la utilidad de 422, pero me dijo que no lo haría porque la utilidad es muy pequeña. Miren cómo podemos empezar a pensar en varias cosas, ¿no? Por ejemplo, para esta persona, la utilidad de 422 pues no es suficiente para pagar más pronto. Sin embargo, el criterio que yo voy a tener es si genera utilidad, escojo esa alternativa. ¿Listo? Y en este caso, si genera utilidad de 422, por muy pequeña que sea, escojo esa alternativa. Sin embargo, en la práctica puede pasar lo que me presentaban en esta situación. Puede ser que para mí no valga la pena una utilidad de 422, de pronto para la cantidad de trámites que tengo que hacer, porque resulta que pues para pagar en pronto paso tengo que pedir un crédito, tienen que aceptar el crédito, tengo que hacer varias vueltas bancarias, vueltas administrativas, y yo digo, bueno, la verdad es que pues no vale la pena porque es muy poquita utilidad y como que no la voy a ver reflejada por el tiempo que me va a gastar en ella. Sin embargo, para casos prácticos, cuando estemos haciendo esos ejercicios, si hay utilidad, todavía como que no podemos diferenciar si es pequeña o es grande, porque no tenemos la suficiente información. Para saber si es pequeño o es grande, deberíamos contar con el balance general o con una información financiera más adecuada y más detallada para saber.
Por el momento, cuando hagamos este tipo de ejercicios, si hay utilidad, escogemos esa alternativa. ¿Listo? Bueno, aquí otro ejemplo que ustedes ya después pueden revisar, es de pronto pago. Básicamente también se complementa con el video que les comentaba. Al último tema que vamos a ver en la clase, ya para mirar esta última horita, que es el apalancamiento. ¿Listo? Aquí lo que ustedes ven en la última diapositiva es básicamente un ciclo efectivo que se calculó y se interpreta. Se interpreta este cálculo efectivo que yo lo había interpretado en las primeras diapositivas, pero no estaba escrito. Entonces aquí lo van a encontrar escrito. Y miren que también el comentario que les mencionaba, ¿no? En las empresas comercializadoras y de servicios, lo normal es que el ciclo efectivo sea menos de 100 días, para que lo tengan presente. Esto en cuanto a administración de trabajo, ustedes ya habían leído el capítulo de los libros, ya se habían informado, pero de todas formas la idea de hoy era como sintetizar ese conocimiento o que tuviéramos como el mismo acceso a la información para tenerlo presente y para que supiéramos qué es la administración del trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Miren que esta administración del trabajo va a afectar directamente la forma como yo me financio, va a afectar directamente cómo el porcentaje que yo voy a tener de deuda y el porcentaje que yo voy a tener financiado con patrimonio. Entonces, esperen un momento, no sé si alguien me escribió. Ah, listo, ya me estaban enviando lo último. Perfecto. Listo. Entonces ahora vamos a ver algo que es muy importante que se llama el apalancamiento y está directamente relacionado con la forma como yo me financio. Recuerden que siempre va a tener dos formas de financiar, por medio de la deuda o por medio del patrimonio de los inversionistas. Y obviamente, pues yo voy a tener varias estructuras financieras. ¿Qué es la estructura financiera? Es precisamente cómo está repartido ese endeudamiento. Entonces, por ejemplo, ese financiamiento, perdón. Por ejemplo, yo como empresa puedo tener 40% deuda y 60% patrimonio. Y de ahí estoy sacando mi capital. O puede ser que yo no, que tenga más deuda, tenga un 60% de deuda y tenga 40% de patrimonio. Estas relaciones directamente como que no me dicen mucho, o sea, tengo que profundizar más en ellas. Digamos que tener más deuda que tener patrimonio no siempre es malo, depende del crecimiento que va a tener el mercado, ¿cierto? Si el crecimiento del mercado, la tasa de crecimiento del mercado es mayor a la tasa de interés a la cual yo tengo mi préstamo, recuerden que es bueno, porque me estoy generando una rentabilidad. Si yo tengo que pagar, no sé, 5% en el banco por el crédito y voy a tener una rentabilidad de 3%, de 10% en el mercado, pues vale la pena. ¿Listo? Entonces miren que no siempre, o sea, a pesar de que puede sonar como raro, digamos, tener un 80% de apalancamiento con deuda y el 20% con patrimonio, porque uno dice, uy, tengo muy poquito patrimonio, estoy muy endeudada, depende el caso. Y miren que eso está pasando normalmente en la administración financiera. No es solo, tengo mucha deuda, ya es malo. No, el punto de apalancamiento es tanto, es malo. No, normalmente va a depender de otros factores y por eso les digo, el diagnóstico financiero debe tener todas las herramientas que hemos visto a lo largo del curso y no solo la última que vimos o no solo la primera que vimos, sino que debe ser un complemento. El día de hoy vamos a hablar de apalancamiento financiero. Es la forma como una empresa recurre a la deuda como alternativa para mejorar la rentabilidad del propietario. Entonces, yo recurro a financiamiento. Tengo dos opciones. Puede ser que no me financie, puede ser que me financie. Yo puedo escoger las dos opciones. Pero va a ser necesario como empresa que yo me financie para poder mejorar la rentabilidad del negocio. ¿Por qué? Porque si yo me financio, pues me va a entrar dinero que yo voy a utilizar para invertir en capital de trabajo o dinero que voy a utilizar para invertir en otros negocios, ¿cierto? Entonces sí o sí necesito hacer algo. Si el apalancamiento financiero es cero, pues bueno, puedo decir, listo, no estoy endeudado, pero tampoco estoy avanzando, tampoco tengo el dinero suficiente, ¿cierto? Y un apalancamiento financiero, ahorita en los índices que vamos a ver de cero, significa que no tengo ni deuda ni patrimonio, es decir, tengo 0 pesos. Con 0 pesos pues no puede funcionar la empresa, ni siquiera para comprar el capital de trabajo. Entonces sí o sí necesito apalancamiento financiero, a pesar de que suene como raro, de que necesito endeudarme, necesito pedirle plata a los inversionistas. Así es como funciona la empresa. Necesito dinero para poder funcionar. ¿Listo?
Normalmente, mientras mayor sea la carga fija a la que recorre la empresa, mayor será el riesgo que se asume. ¿A qué me refiero con carga fija? La cantidad de dinero. Entre mayor sea la cantidad de dinero que uno pida prestado en el banco, mayor va a ser el riesgo. Pero asimismo, siempre vamos a tener una relación riesgo-rentabilidad, donde a mayor riesgo, mayor rentabilidad. Si yo tengo mayor rentabilidad es porque estoy asumiendo un mayor riesgo. ¿Por qué creen ustedes que si pido una deuda más grande en el banco estoy corriendo más riesgo? ¿Alguna idea? ¿Qué se les ocurre así de primera idea? Buena pregunta, profe. ¿Por qué corremos un mayor riesgo si la empresa pide un crédito de mayor valor ante el banco? Pues de que no lo pueda liquidar, ¿no? Dime, ¿se escucha un poquito entrecortado? De que no lo pueda llegar a liquidar. Exacto, porque entre mayor sea la cantidad, pues mayor va a ser el dinero que yo tengo que pagar, mayor va a ser la cuota. Y si, por ejemplo, hay un mes en el que no hay buenas ventas, pues voy a correr un mayor riesgo de que no pueda pagar ese crédito. Entonces, si yo llego a tener una carga fija, recuerden que la carga fija la entendemos como el dinero, el valor del dinero que estamos pidiendo tanto a los inversionistas como al banco, pues yo voy a tener un mayor riesgo de no pagar y por ende voy a esperar una mayor rentabilidad con ese dinero. Básicamente, nosotros calculamos o el análisis que hacemos de apalancamiento lo hacemos a partir del estado de resultados. ¿Por qué a partir del estado de resultados o PIG? Porque está la información que nosotros vamos a estar revisando. ¿Listo? Vamos a tener dos puntos de apalancamiento, el financiero y el operativo. El operativo pues tiene que ver con los costos y gastos fijos que yo tengo. El apalancamiento tiene que ver con los intereses que yo pago. La información que yo necesito para calcular estos dos tipos de grado de apalancamiento es esta que ustedes ven en este rectángulo. Necesitamos ventas. ¿Dónde están las ventas? En el PIG. Necesitamos saber la utilidad antes de intereses e impuestos, el UAI, la utilidad operativa, la que utilizábamos en el flujo de caja, ¿no? También está en el PIG. Y por último, necesitamos la utilidad por acción. De la utilidad por acción no habíamos hablado, pero simplemente calcular todo el PIG. Recuerden que el resultado final del PIG es la utilidad neta. Y esa utilidad neta dividirla entre el número de acciones. Entonces, básicamente, yo tengo una utilidad de 50 millones y tengo 50 acciones comunes. Entonces, la utilidad por acción, pues va a ser 50 millones dividido 50. Va a ser 1.000.000 por acción. La utilidad por acción va a ser 1.000.000. Entonces, estos son como los tres parámetros o las tres informaciones que yo necesito para calcular los grados de apalancamiento. Por ende, el análisis de apalancamiento se hace a partir del balance del PIG. ¿Listo? Importante que cuando hablamos de esta UPA o de esta utilidad por acción, metemos número de acciones comunes. No tenemos en cuenta el número de acciones preferentes. Entonces, si una empresa tiene un número de acciones comunes de 100 y número de acciones preferentes de 20, tenemos en cuenta solo las comunes, las 100. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una acción común y una acción preferente? La acción común es aquella que tú recibes utilidad, pues cuando se genera utilidad. Una acción preferente, lo interesante de la acción preferente es que así no se genere utilidad, tú tienes que recibir dinero, ¿cierto? Tú como inversionista recibes dinero, así no se genera utilidad. Obviamente eso pues trae muchas implicaciones, primero que todo también el aporte que hace el socio, que hace el inversionista, pero esa es la diferencia entre acciones comunes y acciones preferentes. Recuerden que para calcular la utilidad por acción no tenemos en cuenta las utilidades preferentes, solo las utilidades comunes. Y con esta información entonces podemos calcular el apalancamiento operativo y el apalancamiento financiero. Conociendo el apalancamiento operativo y financiero, yo voy a saber cuál es la estructura financiera de mi empresa. La estructura financiera se entiende como
la comparación entre gastos operativos y gastos financieros. ¿Qué es un gasto operativo? Todo lo que tiene que ver con la operación, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con los servicios, los gastos en los que yo incurro para poder hacer la operación. De estos gastos operativos se encarga el apalancamiento operativo. Ahora, gastos financieros tienen que ver con las deudas que yo adquiero. Los gastos financieros, entonces, los voy a mirar por medio del apalancamiento financiero. Ahora, en cada uno de estos apalancamientos, ¿yo qué estoy haciendo? En cada uno de estos apalancamientos yo estoy comparando dos cosas. Primero, en el apalancamiento operativo, yo lo que miro es un aumento en las ventas, ¿cómo me va a afectar mi utilidad operacional? O una disminución en las ventas, o un aumento o disminución en las ventas, ¿cómo afecta mi utilidad operacional? En el apalancamiento financiero, yo lo que digo es un aumento en la utilidad operacional o una disminución en la utilidad operacional, ¿cómo va a afectar mi utilidad por acción? Si quieren, pensarlo un poquito como una regresión lineal, ¿no? Básicamente lo que estamos mirando es, si aumenta ventas, en el primer caso, si aumenta ventas, ¿cómo se ve afectada mi utilidad operacional? ¿Qué tanto va a aumentar? ¿Qué tanto va a disminuir? Si yo aumento mi utilidad operacional, ¿cómo se va a ver afectada mi utilidad por acción? ¿En cuántas unidades? ¿En qué sentido se va a sentir, se va a afectar? Eso es apalancamiento operativo y financiero, y ahora vamos a calcularlo. Vamos a empezar con el apalancamiento operativo. El apalancamiento operativo, recuerden que viene directamente de la operación de la empresa. Por ende, lo que quieren mirar es cómo los costos y los gastos fijos de la operación, cómo al utilizar dichas cargas fijas voy a incrementar al máximo el efecto del incremento de las ventas puede tener sobre la utilidad. Entonces ya dijimos que el apalancamiento operativo básicamente lo que muestra es cómo un aumento o disminución en las ventas va a tener un efecto sobre la utilidad operacional. Pero adicionalmente se está basando de los costos y los gastos fijos de operación. En resumen o en conclusión, el apalancamiento operativo refleja el impacto de un cambio de las ventas sobre la utilidad operativa. Vamos a ver aquí un ejemplo. Entonces, miren lo que tenemos acá. Básicamente lo que tenemos es un PIG, ¿cierto? Tenemos un punto de referencia, digamos que este fue el PIG del año 1. Entonces decimos, bueno, pensemos, vamos a hacer aquí una variación. Lo que queremos mirar es cómo estas ventas en unidades me van a impactar la utilidad operacional. Es lo que yo tengo en el año 1, que es este punto de referencia. Miren que en el año 1 yo tuve 10.000 unidades de ventas y tuve una utilidad operacional de 6.500. Entonces digo, bueno, ¿cómo mi utilidad operacional? Lo que voy a hacer es que en esta columna de la derecha tengo qué pasaría si mis ventas aumentan en un 20%. Si mis ventas aumentan en un 20%, pues ya no van a ser 10.000, sino van a ser 12.000. ¿Cierto? Ya no voy a recibir 50.000 pesos, sino que voy a recibir 60.000 pesos, ¿cierto? Porque va a ser número de unidades por el precio. Ahora, el costo variable, miren que también me va a aumentar. ¿Por qué? Porque estoy fabricando más unidades. Si fabrico más unidades, pues tengo un costo, un costo variable mayor. Los costos fijos de producción por ser fijos no dependen de la cantidad producida, entonces miren que estos costos se mantienen iguales, ¿cierto? Y al final, su utilidad operacional, si usted aumenta las ventas, las unidades, las ventas en unidades en 20%, subo ahí a 10.500 y antes era 6.500. Miren que con un aumento del 20% en las ventas, yo generé un 61,54% en la utilidad operativa. Lo mismo si nos fijamos en la columna izquierda. Si nos fijamos en la columna izquierda, miren que una disminución del 20% en las ventas me está generando una disminución de la utilidad operacional del 61,54%. Esto es lo que yo miro en apalancamiento operativo. Cómo un cambio en las ventas me impacta la utilidad operativa. ¿Hasta aquí me estoy haciendo entender? Sí, pero Listo. Cualquier cosa me van preguntando porque no sé si voy un poquito rápido. Entonces, ¿qué conclusiones podemos sacar de este ejemplo? Primero, el efecto sobre la utilidad operacional siempre es un efecto ampliado. ¿Cómo así? Miren que utilizamos un cambio del 20% en las ventas y por un cambio del 20% en las ventas, la utilidad operacional cambia un 61%. Se amplió el efecto, ¿cierto?
Siempre, si yo hago un cambio en las ventas de cierta cantidad, el efecto del cambio sobre la utilidad operacional va a ser mayor. Entonces, pensemos que aquí hubiéramos hecho un cambio del 10%. La utilidad operacional va a tener un cambio mayor al 10%. Siempre ese cambio va a ser un efecto ampliado. Vamos a tener un mayor cambio en la utilidad operacional que el cambio aplicado sobre las ventas. ¿Listo? Segunda conclusión, el apalancamiento operativo se da en ambos sentidos. Uy, perdón. ¿Cómo que en ambos sentidos? Miren que si aumenté las ventas, se aumenta utilidad operacional positiva. Si disminuyo las ventas, se disminuye la utilidad operacional. Entonces, cuando yo disminuyo ventas, disminuyo utilidad operacional. Cuando aumentan ventas, aumento utilidad operacional. Y adicionalmente, miren que es exactamente el mismo peso, solo que acá pues aumentó. Por una disminución de 20% de las ventas, va a disminuir la utilidad en cierto porcentaje. ¿Listo? Presenta este costo, perdón, el apalancamiento financiero. Siempre que yo tenga costos fijos en la producción, voy a tener apalancamiento operativo, perdón, ahorita creo que dije financiero. Siempre que haya costos fijos en la operación, tengo apalancamiento operativo, porque debo responder por esos costos fijos. ¿Listo? ¿Cómo respondo por esos costos fijos? Pues por medio del apalancamiento operativo. Entonces, siempre que haya costos fijos, por chiquitos que sean, yo voy a tener apalancamiento operativo. ¿Cuál es la única forma de que no tenga apalancamiento operativo? Pues que no tenga costos fijos, pero es muy difícil que yo en una empresa no tenga costos fijos, porque pues, ¿cuáles son costos fijos? Por ejemplo, los servicios, por ejemplo, pagarle a los empleados, ¿cierto? Pues normalmente, si no varían con la producción, pues va a ser un costo fijo, al menos costos fijos de los empleados de administración. Muy difícil llevar a cabo, ya sea prestar un servicio o vender un producto sin tener en cuenta los costos fijos. Entonces, normalmente tenemos apalancamiento operativo para poder cubrir esos costos fijos. ¿Listo? Ahora, el apalancamiento operativo es una relación, es como un índice. ¿Listo? Cuando lo calculamos, vamos a poder calcular como un índice. ¿Cómo lo calculamos? Recuerden que es lo que me muestra es el cambio de las ventas con respecto a la utilidad operacional. Entonces, el apalancamiento financiero va a ser este índice de acá. Yo cojo el porcentaje de cambio en las UAI y lo divido sobre el porcentaje de cambio en las ventas. Ya lo hemos mirado, ¿no? Entonces dijimos de acá, el cambio de porcentaje de las ventas es 20%, ¿cierto? Que está acá. Y con ese 20% de aumento en las ventas, el impacto sobre la utilidad operacional fue 61,54. ¿Cuál es el grado de apalancamiento operativo? El cambio en las UAI, porcentaje de cambio en las UAI, sobre porcentaje de cambio de las ventas. Y me da un valor de 3,077. Ahora, ¿qué significa? ¿Qué significa ese 3,77? Lo que dice es que por cada aumento o disminución de las ventas, por cada punto de porcentaje de aumento o disminución de las ventas, entonces cuando tenemos unas ventas de 10.000 unidades, porque recuerden que este es mi punto de referencia, ¿no? 10.000 unidades. Si mi punto de referencia fuera 20.000 unidades, ese cálculo me va a cambiar, me va a cambiar el grado de apalancamiento. Yo siempre debo tener una referencia. Entonces, en este caso, miren que mi referencia fue unas ventas de 10.000 unidades. Si esas ventas de 10.000 unidades aumentan en una unidad de porcentaje, entonces las UAI van a aumentar en 3,77%. Ahora, si las ventas disminuyen, el UAI va a disminuir en 3,77 puntos porcentuales. Ejemplo, miren que si en este caso aumentó las ventas 20%, pues entonces la utilidad operacional aumentó 61,54. Pero si yo digo que las ventas aumentan 30%, ¿cómo puedo saber cuánto aumenta la utilidad operacional? Pues cojo el 30%, que es el aumento de las ventas, y lo multiplico por el grado de apalancamiento operativo. Y de esa forma yo podría decir que si las ventas aumentan 30%, la utilidad operativa aumentará 92,31. Para saber si me estoy haciendo entender, pensemos que las ventas aumentan 50%. ¿Cuánto aumentaría la utilidad operacional? Digamos que las ventas aumentan 50%.
¿cuánto aumentaría la utilidad operacional? Utilizo el grado de apalancamiento, ¿cierto? Si las ventas aumentan un 50%, entonces utilizo ese porcentaje, 50%, y lo multiplico por el valor que encontré en el grado de apalancamiento operativo. Entonces, si las ventas aumentan 50%, ¿cuánto aumentará la utilidad operacional? Pues 50% por 3,77, que era el ejemplo que les mostraba acá. Por eso les decía, piénsenlo como una regresión lineal. Si aumenta las ventas en un punto porcentual, la utilidad operacional va a aumentar en 3,77 puntos porcentuales. ¿Listo? Es básicamente esa relación. Ahora, ¿cómo es la relación? Siempre que aumenten ventas, aumenta utilidad operacional. Siempre que disminuyan ventas, disminuye utilidad operacional. ¿Vale? Entonces lo podemos ver un poquito acá en este grado de apalancamiento. El grado de apalancamiento nunca puede estar en este valor, nunca puede ser mayor a 1. Nunca puede estar en este valor, qué pena, nunca puede estar en este valor negativo. ¿Por qué? Porque si estuviera hacia este lado, miren que tenemos acá, es como una balanza, ¿listo? Y en esta balanza tenemos grado apalancamiento operativo 0, aquí pues va hacia la derecha y aquí va hacia la izquierda, ¿cierto? Aquí son negativos, aquí son positivos. El grado de apalancamiento puede ser 0, yo ahorita lo mencioné, yo les decía, el grado de apalancamiento se puede situar acá, es 0, si no llegamos a tener costos fijos, si los costos fijos son 0, pero recuerden que los costos fijos para que sean 0 pues es muy complicado, entonces normalmente este peso de apalancamiento financiero se va a encontrar entre este valor de acá y acá, se va a ir distribuyendo. ¿Qué es esto? Piensen que es una balanza, ¿cierto? Dependiendo de donde esté el peso, de donde esté esta masita de balanza, pues esto se va a inclinar un poquito y esto se va a subir, o viceversa, si este se sube, este se va a bajar un poquito. Ahora, ¿qué indican estos signos? Básicamente, si este llega a bajar, mire que es positivo. Pero si este pedazo de la balanza baja, pues este tiene que subir, entonces positivo. Si las ventas bajan, o sea, si hay un incremento de las ventas, positivo, también va a haber un incremento de la utilidad operacional. Si las ventas disminuyen, es decir, esta balanza va para arribita, entonces la utilidad operacional también disminuye. Recuerden que el apalancamiento financiero, si es 0, es porque los costos fijos son 0, cosa que sería demasiado extraño. Y por otro lado, esta barrita nunca puede estar acá, porque eso significaría que los costos fijos son negativos. Un costo negativo no tiene sentido. Entonces, siempre esta masita que es el apalancamiento financiero se va a encontrar a este lado izquierdo. Miren, otra cosa importante es que vamos a tener dos fórmulas para encontrar el apalancamiento financiero. Por un lado, cambio en la SUAI sobre porcentaje de cambio en las ventas, y la otra forma de encontrar este indicador de grado de apalancamiento operativo es por medio de esta fórmula. Margen de contribución, ya lo hemos visto, era un indicador que vimos cuando vimos los indicadores, ¿cierto? Lo podemos sacar del PIG. Y por otro lado, esta es la utilidad operativa. Utilidad operativa, 6.500, nos podemos venir para acá, ven, la utilidad operativa en este caso me dio 6.500, ¿cierto? Y el margen de contribución era 20.000, ¿listo? ¿De dónde sale ese 20.000? Recuerden que es las ventas de valores menos costos variables, ese es el margen de contribución o como ese margen de utilidad. Si hacemos 20.000 entre 6.500, me da exactamente el mismo valor, me da 3,077. Entonces puedo calcular el grado de apalancamiento operativo, ya sea por medio de esta fórmula o ya sea por medio de esta fórmula. ¿Listo? Y aprovecho para mencionarles que las dos diapositivas que estamos viendo el día de hoy ya están colgadas en el aula virtual, también para que las tengan presentes si quieren en este momento, o pues también cuando estemos finalizando pues la clase. Dudas de apalancamiento operativo hasta el momento, cómo se interpreta, cómo se calcula, para qué sirve. Apalancamiento operativo sale en el parcial, entonces por eso es importante que si hay dudas preguntemos en este momento. Más que todo que me interesa que sepan calcularlo, que sepan interpretarlo y que sepan por qué lo estamos haciendo, qué sentido tiene hacerlo.
Profe, en la anterior diapositiva, La anterior diapositiva. sí, ahí decías tú, el ejemplo del 50% sería 353 porcentual. No te escuché. El ejemplo que tú colocabas que lo hiciéramos con el 50%. Entonces, en Sí. este estaba el 30% por 3,077, es 92. El 50 sería entonces con el 153 porcentual. No, o sea, siempre Entonces, lo que hacemos es el aumento en ventas por el grado de apalancamiento operativo. Entonces, aquí el aumento en ventas fue 30%, entonces 30% por 3,077 que habíamos buscado acá. Ahora, queremos saber cuál es el efecto con un aumento en ventas del 50%, pues aquí reemplazamos 50% y nuevamente multiplicamos por el apalancamiento financiero, el índice de apalancamiento financiero. Y esa multiplicación me va a decir en qué porcentaje va a aumentar la utilidad operacional. ok, no, sí, era la utilidad. Ok, listo. Ujú. Entonces, sí, como que si yo te digo, bueno, si hay un aumento en ventas de tanto porcentaje, ¿cuánto aumenta la utilidad operacional? Coges el aumento en ventas y lo multiplicas por el valor que te ha dado el apalancamiento financiero. Entonces, eso es lo chévere. Que cuando uno calcula este inicio, uno ya sabe, frente a cierto aumento en ventas, cuánto me va a dar el aumento o cuánto va a aumentar la utilidad operacional. Listo, profe, ya. ¿Listo? Dale, perfecto. ¿Qué otra duda tenemos por ahí, muchachos? Bueno, voy a pasar a apalancamiento financiero, cualquier cosa me pregunta. ¿Listo? Bueno, entonces, otras conclusiones, el grado de apalancamiento operativo siempre debe ser mayor a 1. Si es igual a 1, es porque no hay costos fijos. Si el peso está acá, no hay grado de apalancamiento, es porque no hay costos fijos. Recuerden que esa situación es súper compleja porque no tiene sentido no tener costos fijos. Ahora, hay algo muy importante y es que, ¿cómo mido si este 3,077 es bueno, es malo, es beneficioso o no lo es? Entonces, el grado de apalancamiento, tanto operativo como financiero, lo que yo estoy midiendo es el riesgo en el que estoy incurriendo por financiar una medida de riesgo. ¿Listo? Ahora, listo, es una medida de riesgo, pero 3,77 significa que es un riesgo alto o significa un riesgo bajo. ¿Cómo saberlo? Básicamente lo que vamos a hacer es que dependiendo de la situación del mercado, yo voy a saber si es un riesgo bueno o es un riesgo malo. ¿Por qué? Porque ¿qué significa este 3,067? Significa, si las ventas aumentan en un punto porcentual, mi utilidad operacional va a disminuir, va a aumentar en 3. Entonces, chévere. O sea, si yo logro aumentar mis ventas, miren que estoy aumentando mi utilidad operacional por 3, ¿cierto? 3 veces lo que aumenta mis ventas. Pero si ahora lo miro al contrario y digo, si mis ventas disminuyen 1%, ¿qué va a pasar con mi utilidad? ¿Va a bajar? Va a bajar. ¿En cuánto? En 3,077%, ¿cierto? Así como aumentan ese porcentaje, disminuyen ese porcentaje. Entonces, si yo tengo un grado de apalancamiento grande, por ejemplo, el 15%, es bueno si el mercado está a la alza. Si el mercado está a la alza, mis ventas van a aumentar y por 1% que aumente mis ventas, mis utilidades, mi utilidad operacional va a aumentar en el 15%. Entonces yo digo, no, genial, aumento solo 1% las ventas y la utilidad operacional me aumenta el 15%, ¿cierto? Si tengo ese grado de apalancamiento operativo grande. Pero ahora pensemos al contrario, el mercado está malo, el mercado, por ejemplo, estamos en pandemia, las ventas van a disminuir. Un 1% de las ventas me va a significar que voy a perder el 15% de la utilidad operacional. Entonces, si ven que como que es complicado decir si es grande y si es bueno o no es bueno el grado de apalancamiento, en realidad no puedo decir si es bueno o es malo. En realidad depende. Si el mercado está a la alza, es decir, si yo espero que las ventas aumenten, yo quisiera un grado de apalancamiento alto.
¿Por qué? Porque así como el grado de apalancamiento es alto, lo que significa es que a un aumento de las ventas me va a aumentar más la utilidad. Pero si tengo un mercado que es débil o que está perdiendo fuerza, yo quisiera un grado de apalancamiento pequeño para que al perder una venta yo no pierda tanta utilidad operacional. ¿Me hago entender en eso, chicos? Sí, bro. Listo. Entonces, si ustedes tuvieran que analizarlo, miren que lo primero que tienen que mirar es, bueno, ¿yo qué espero del mercado? ¿Yo qué espero de mi empresa? ¿Espero que me aumenten ventas o que me disminuyan? Y de acuerdo a eso, yo sé qué tan grande es. Y fíjense que es una medida totalmente de riesgo, ¿cierto? ¿En qué riesgo estoy incurriendo cuando yo invierto en esos costos fijos? Cuando yo hago esos gastos, esos gastos fijos. Entonces, va a ser beneficioso si aumentan las ventas, pero es muy peligroso si hay disminución en las ventas. Entonces debemos tener eso presente. ¿Qué me depara? ¿Listo? Otra conclusión, el apalancamiento operativo es una medida de riesgo operativo. Es en qué riesgo yo estoy incurriendo cuando tomo determinada estructura de costos y gastos fijos, cuando tengo ciertos costos y gastos fijos. ¿Por qué incurro en un riesgo? Porque si tengo costos y gastos fijos y mis ventas disminuyen, pues, ¿qué va a pasar? Que seguramente estoy perdiendo utilidad y puedo incluso llegar a tener utilidad negativa. Cuando yo incurro en un costo o en un gasto fijo, yo estoy teniendo un riesgo. Por ejemplo, que por alguna razón ustedes van a montar un negocio y están incurriendo en el costo fijo de arrendamiento. Ustedes saben que puede ser un riesgo, porque si con las ventas no logran cubrir lo del arriendo, pues van a tener una utilidad negativa. Entonces, a eso se refiere el apalancamiento operativo. Es una medida de riesgo de que cuando ustedes incurren en los gastos fijos, ¿en qué riesgo están incurriendo? Sabiendo que pues pagar un gasto fijo depende de que mis ventas sean mayores a esos gastos fijos. ¿Listo? Ahora, la medida de apalancamiento operativo o ese grado de apalancamiento operativo lo es solamente para determinada estructura de costos y gastos de referencia. Si por alguna razón mis gastos de referencia cambian, recuerdan que decíamos que había un punto de referencia. Si por alguna razón aquí mis costos ya no son 10.000, sino que mis costos son 40.000, mi estructura ya cambia. Tengo que hacer el análisis de nuevo, tengo que calcular el grado de apalancamiento de nuevo. Si por alguna razón me cambia alguno de estos gastos, yo ya tengo que hacer de nuevo el análisis, pues el grado de apalancamiento va a ser un valor diferente. El grado de apalancamiento únicamente se aplica para cuando se mantiene la estructura de costos y gastos fijos, es decir, para cuando mantengo que mis gastos fijos van a ser 10.000 y, perdón, mis costos fijos en producción van a ser 10.000 y mis gastos fijos en administración y ventas van a ser 3.500. Perdón. Si me llega a cambiar alguno de esos valores, tengo que volver a hacer el análisis y calcular ese grado de apalancamiento. ¿Listo? Ese porcentaje que nosotros encontramos solo me sirve para estos valores. Si llega a cambiar alguno de esos dos valores, nuevamente calculo grado de apalancamiento para poder saber. Listo. Ahora vamos a ver apalancamiento financiero. ¿Cuál es la diferencia? Este apalancamiento financiero lo que tiene en cuenta es el impacto del nivel de endeudamiento sobre la utilidad. Apalancamiento financiero, siempre que hablamos de financiero, es cómo yo me financio por medio de la deuda. Por ejemplo, el gasto financiero tiene que ver con los intereses que yo le pago al banco. Entonces, miren que el apalancamiento financiero nuevamente es una relación, ¿cierto? Y lo que yo quiero medir ahora es el incremento de la utilidad operacional, ¿cómo afecta mi utilidad por acción? Antes era mis ventas, ¿cómo afecta mi utilidad? Ahorita es mi utilidad operacional, ¿cómo afecta mi utilidad por acción? ¿Listo? Nuevamente, tenemos un punto de referencia y decimos, listo, cambiemos la utilidad operativa. Entonces aquí vamos a cambiar la utilidad operativa en 61,54%. ¿Por qué este valor? Porque seguimos el ejemplo anterior, ¿no? Dijimos, listo, aumentamos ventas 20%. Recuerden que cuando aumentamos ventas 20%, la utilidad operacional se aumenta en 61,4%. Entonces seguimos con el ejemplo, pero ahora vamos a hacer apalancamiento financiero. ¿Qué pasó? Entonces decimos, listo, ¿qué pasaría si la utilidad operativa aumenta en 61,54% y acá disminuye en 61,54%? Si se dan cuenta, esta parte de acá era como la primera parte del PIG, ¿cierto? En la primera parte del PIG, gasta utilidad operativa, y ahora hacemos la segunda parte del PIG, de utilidad operativa para abajo. Utilidad operativa, restamos intereses, utilidad antes de impuestos, utilidad neta,
Y la utilidad neta la dividimos entre el número de acciones para encontrar la utilidad por acción. Miren que si yo aumento la utilidad operativa en 61,54%, entonces el impacto o pues la utilidad por acción va a aumentar en 88,89%. Si yo disminuyo la utilidad operativa, si se me disminuye la utilidad operativa en 61,54%, la SUPA o las utilidades por acción se van a disminuir en menos 88%. Primera conclusión que podemos acá, nuevamente el efecto es amplificado. Si yo tengo un cambio en la utilidad operativa, este cambio va a ser mayor en la utilidad por acción. Lo mismo pasaba antes, ¿no? Si yo tengo un cambio en las ventas, este cambio se va a reflejar de forma amplificada. El cambio va a ser mayor para la utilidad operacional. ¿Listo? Aquí entonces tenemos, miren, también un cambio amplificado. ¿Qué otra cosa podemos concluir? Que el apalancamiento financiero opera en ambos sentidos. Igual que antes, miren, disminución o aumento. Y en el mismo porcentaje, ¿cierto? Opera en ambos sentidos. Ahora, cuando hay costos fijos financieros, siempre va a estar presente el apalancamiento financiero. Entonces, siempre que yo tenga una deuda financiera o que yo tenga un costo de intereses, va a aparecer el apalancamiento financiero. ¿Listo? ¿Cómo calculo el apalancamiento financiero? Tiene la misma lógica del apalancamiento operativo, solo que aquí yo voy a escoger porcentaje de cambio de la SUPA sobre porcentaje de cambio de la utilidad operacional. Antes, ¿cuál era? El operativo era porcentaje en la utilidad operacional sobre porcentaje de cambio en las ventas. ¿Listo? Ya lo calculamos, ¿cierto? Entonces eran estos dos valores, 88,89% menos 61. Y esto me da el apalancamiento financiero, 1,44. Ahora, ¿cómo lo interpreto? Muy parecido al apalancamiento operativo. De hecho, tienen la misma lógica. Lo que cambia es respecto a qué se está haciendo el ejemplo. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en este caso, ¿qué significa el 1,44? Lo que dice es que si las UAI, si la utilidad operativa aumenta en una unidad porcentual, la SUPA lo harán en 1,44 unidades. Les pregunto, si la utilidad operacional aumenta en 30%, ¿cuánto aumentaría las UPA? ¿Qué operación tendrían que hacer o qué harían? Un 43%. ¿Y cómo lo hiciste? 30 por 1,44. Ajá. Entonces, busco el aumento en la utilidad operacional y lo multiplico por el grado de apalancamiento, pero ahora grado de apalancamiento financiero. O sea, lo que tenemos que tener presente es, miren que es la misma lógica, pero el operativo es cómo las ventas afectan mi utilidad operacional, el financiero es cómo mi utilidad operacional, que se pudo haber afectada por las ventas, afecta mi utilidad por acción. Y tenemos exactamente lo mismo. El apalancamiento financiero, este grado de apalancamiento financiero tiene que ser siempre mayor a 1, siempre se desplaza aquí a la izquierda. Si aumenta la utilidad operacional, aumenta la utilidad por acción. Si disminuye la utilidad operacional y se sube esta balancita para arriba, también disminuye la utilidad operacional. Si tenemos un grado financiero, un grado de apalancamiento financiero de 1, lo que significa es que no tenemos gasto financiero, que no tenemos deudas. Eso sí puede pasar, ¿cierto? Un grado de apalancamiento financiero de 1, pues lo que me indica es que yo voy a tener, no tengo deuda, no tengo que pagar intereses en ese periodo, eso sí podría pasar. Sin embargo, recuerden que un grado de apalancamiento operativo de 1 significa es que no tengo costos fijos y eso sí sería muy extraño. Sin embargo, miren que los análisis son bastante similares, ¿no? Lo que cambia es de pronto lo que estamos comparando. Lo otro que podemos hacer es que tenemos otra fórmula y básicamente podemos calcular utilidad operacional sobre la utilidad antes de impuestos, la disminución de la utilidad antes de impuestos y esto me tiene que dar exactamente el mismo valor. Creo que más adelante les dejo la fórmula. ¿Listo? Bueno, conclusiones. El grado de apalancamiento operativo, no, denme un segundo, este es el financiero. Aquí, de una vez voy a aprovechar para arreglar. Estamos hablando del financiero, ¿no? Yo aquí les puse por operativo, entonces financiero. El grado de apalancamiento financiero entonces también deberá ser mayor a 1. Si es igual a 1 es porque no hay pago de intereses.
Es decir, no existe deuda, no existe apalancamiento financiero, lo cual sucede cuando la empresa se va a financiar totalmente con patrimonio. Yo no tengo deuda, todos mis gastos me estoy financiando por medio de patrimonio. Esto sí puede pasar. Igual es muy extraño porque uno normalmente pues no se financia todo con patrimonio, que necesita más capital, pero si yo me llegara a financiar solamente con patrimonio, el apalancamiento financiero sería igual a 1. No tengo intereses, no tengo deuda. ¿Listo? Ahora, tener un alto grado de apalancamiento financiero no significa que la empresa esté en una buena situación. Recuerden que depende. Si el mercado va a la alza, pues yo quiero tener un alto apalancamiento tanto operativo como financiero. Pero si no, si va a la baja, recuerden que es un riesgo y yo podría llegar a perder dinero. ¿Listo? También el grado de apalancamiento financiero es una medida de riesgo, pero es una medida de riesgo diferente. Recuerden que el apalancamiento operativo lo que me dice es el riesgo de incurrir en ciertos costos fijos. El apalancamiento financiero me habla acerca del riesgo de meterme en una deuda, el riesgo de cuando aumento mi nivel de endeudamiento, ¿cierto? Por otro lado, recuerden que la medida de apalancamiento financiero lo es solamente para determinada estructura financiera y determinado costo de deuda. ¿Qué significa? Que si de pronto el banco me cobra un interés del 5%, yo voy a tener cierto índice de apalancamiento financiero. Pero si por alguna razón el banco me cambia esa tasa, y ahora la tasa ya no es del 5%, sino del 10%, debo volver a calcular de nuevo el apalancamiento financiero, pues ese valor de 1,44 ya no sería el valor o ya no sería el índice que yo quiero, sino que tendría que volverlo a cambiar. Si llega a cambiar mi estructura financiera o el costo de deuda, yo debo volver a calcular el índice de apalancamiento financiero y volver a hacer sus respectivos cálculos. Es lo mismo que en el operativo, cuando decíamos en el operativo no pueden cambiar los costos fijos ni los gastos fijos, porque si no, tengo que volver a hacer el cálculo. ¿Sí ven? La misma lógica, lo que pasa es que el grado de apalancamiento operativo es para costos fijos, para mirar el cambio de ventas, cómo el cambio en ventas afecta a la utilidad operacional, y este tiene que ver es con los intereses y cómo el cambio en la utilidad operacional afecta la utilidad por acción, ¿vale? Esto sobra, esto sobra, listo. Ahora, miren que ahora nos podemos hacer preguntas muy interesantes. Por ejemplo, estas se las voy a dejar. Voy a hablar de este primero para que me quede allí, que ya nos quedan 10 minuticos. El último apalancamiento que tenemos es el apalancamiento total. Básicamente lo que hace el apalancamiento total es combinar las dos medidas, es tener en cuenta las dos medidas del apalancamiento, tanto operativo como financiero, ¿listo? ¿Y qué mide? Mide el efecto de las ventas sobre la SUPA, como que se salta ese paso. ¿Se acuerdan que primero mirábamos ventas sobre utilidad operacional y luego utilidad operacional sobre utilidad por acción? Acá entonces lo cambiamos y lo que hacemos es mirar el efecto directo de las ventas sobre sobre el cambio en la utilidad por acción. Este es súper interesante porque la forma de calcularlo simplemente se puede multiplicar. O sea, tenemos la fórmula para calcular, ¿cierto? Buscamos el cambio porcentual en la SUPA y lo dividimos sobre el cambio porcentual en las ventas, o podemos coger el margen de contribución y lo dividimos entre la utilidad antes de impuestos. Pero miren que si yo ya tengo calculado el apalancamiento financiero y el apalancamiento operativo, puedo calcular el grado de apalancamiento total simplemente multiplicando los dos grados. Entonces, ¿cómo me sale este 4,44 que me salió en la fórmula? También podría ser apalancamiento operativo, que me ha dado 3,077, multiplicarlo por 1,44. Y esto me daría este mismo 4,44. Entonces, de hecho, el apalancamiento total tengo como tres formas de hallarlo. ¿Listo? ¿Y qué me permite? Este apalancamiento me permite determinar si el efecto de la SUPA es mayor o en menor grado a consecuencia del apalancamiento operativo o el financiero. Entonces acá hay algo muy importante adicional del apalancamiento total, es que me permite decir, bueno, ese efecto de la utilidad por acción es en mayor medida por medio del apalancamiento operativo o es en mayor medida por medio del apalancamiento financiero. Y eso es muy importante porque de pronto me puede hacer pensar, bueno, ¿será que más bien disminuyo los intereses o disminuyo los costos y los gastos fijos? Dependiendo de cómo sea mi estructura de apalancamiento. Aquí les dejo otro ejemplito.
acerca de por qué me sirven estas medidas de apalancamiento. Entonces, miren que lo que está pasando es que yo también puedo evaluar las alternativas de una empresa. Miren que yo tengo una empresa que tiene una estructura de capital y básicamente lo que quiere la empresa es financiarse. Entonces, ella se puede financiar de dos formas, ¿cierto? Recuerden que la financiación siempre va a ser entre pasivos y patrimonio. O sea, que lo que estoy diciendo es, la empresa tiene dos alternativas. Puede pedir una deuda de 100.000 al 30% anual de interés y tener un capital de 200.000 unidades. Como cada acción vale 50, entonces va a tener 4.000 acciones a $50. Por otro lado, la otra alternativa que estaba hablando la empresa es generar un crédito de 130.000. Si genera el crédito de 130.000, entonces a los inversionistas solo debe pedirles 170.000. El crédito pues tiene la misma tasa, pero las acciones ahora van a haber menos acciones. ¿Por qué? Pues porque las acciones son a 50 y yo tengo que alcanzar 170.000. Entonces 50 por 3.400, 170.000. 50 por 4.000, 200.000. Y yo quiero saber qué alternativa para el siguiente periodo necesite, ¿cierto? Necesite 300.000 pesos. Y estoy mirando cuál es la mejor forma de financiar. Si por medio de la alternativa 1 o por medio de la alternativa 2. Entonces aquí es donde con una relevancia importantísima los grados de apalancamiento. Entonces lo primero que yo tengo son mis puntos de referencia, ¿cierto? Yo lo que puedo decir, bueno, en la alternativa 1 me va a aumentar en 130, ¿cierto? Porque es lo que me dice, 130, y por este lado me va a disminuir, estoy mirando el 30%. ¿Por qué? Porque el costo de la deuda es 30%, entonces lo que yo estoy diciendo es, voy a coger 100.000 de la deuda, miren, alternativa 1, 100.000 de la deuda, y me puedo aumentar en 30%, me puede disminuir en 30%. En cambio, en la alternativa 2, miren cómo, creo que tengo que mostrárselos en cuenta. Para los cambios que vemos allí. ¿Listo? No lo vamos a ver completo, ustedes lo revisan como tal la presentación, que como les digo ya está cargada, y cualquier duda pues me comenta. Lo que quiero mostrarles es la diferencia entre estas dos opciones. Alternativa 1, recuerden que es un pasivo de 100.000, una deuda de 100.000, y alternativa 2 es una deuda de 130. Entonces pongamos aquí pasivo 130 y aquí un pasivo de 100, ¿cierto? Miren cómo cambia mi estructura financiera, básicamente, ¿por qué? Por los intereses. Miren que aquí yo tengo unos intereses de 30.000, ¿cierto? Debido a que pedí 100.000 de crédito, y aquí yo tengo unos intereses de 39.000, debido a que yo pedí un crédito por 130.000. Y miren cómo la forma de financiarme cambia totalmente este grado de apalancamiento, ¿no? Porque miren que aquí yo aumenté en 30% y me aumentó este 42%. Mientras que si yo hubiera pedido un crédito más grande, en un aumento de 30%, el aumento sobre la SUPA hubiera sido 49,16. Y miren que es lo único que cambia, ¿no? En realidad el resto yo lo calculo igual, solo que acá tuve un grado de endeudamiento mayor. En la alternativa 2 tuve un grado de endeudamiento mayor que en la alternativa 1. Con esto que ustedes ven acá, ¿qué me dirían? ¿Qué prefieren? ¿Pedir 130 de préstamo o pedir 100.000? Digamos que aquí lo que ustedes pueden calcular es el grado de apalancamiento, pero también va a depender mucho del riesgo que quiera correr la empresa, ¿cierto? Del riesgo que quiera correr la empresa y qué tan adversos son. Con la alternativa A, miren que mi porcentaje operativo va a ser de 1,43 y 0,64. Recuerden que la alternativa B fue pedir 130 de préstamo y la alternativa A pedir 100 de préstamo. Este grado de apalancamiento tiene mucho sentido. ¿Qué me está diciendo? Recuerden que es una medida de riesgo. Es mayor el de la alternativa B, ¿cierto? Entonces, lo que me está diciendo es si usted pide 130 de préstamo, va a tener un grado de apalancamiento o un grado de riesgo mayor a que si pide solo 100, lo cual tiene muchísimo sentido, ¿cierto? Ahora, ¿qué debería hacer yo? ¿Cuál debería pedir? Pues depende de cómo va a ser el mercado. Recuerden, si el mercado está a la alza, preferiría alternativa B, porque voy a aumentar en mayor medida mis utilidades. Si, por el contrario, el mercado está a la baja,
yo voy a escoger alternativa A, porque por cada disminución de las ventas se me va a disminuir en menor medida las utilidades. ¿Listo? Esto como ya mostrando un ejemplo aplicado de lo que estamos viendo. Importante que tengan presente cómo calcular los grados de apalancamiento, cuál es la diferencia en la interpretación de cada uno de ellos, obviamente cuál es la interpretación de cada uno de ellos, y que si por ejemplo se ponen dos alternativas y les damos esta y calculan los grados de apalancamiento y les decimos que el mercado está a la alza, ustedes estén en la capacidad de decir, listo, si el mercado está a la alza, yo escojo tal alternativa. Si el mercado está débil, yo escojo tal alternativa. Recuerden que si el mercado está a la alza, yo en todos los grados de apalancamiento quiero un número mayor. Entonces, este es el que yo voy a escoger si el mercado está a la alza. Pero si el mercado está débil, el que voy a escoger es este. ¿Por qué? Si el mercado está débil, yo espero disminuir ventas. Y yo quisiera que pues, las ventas afectaran lo menos posible la utilidad. Si el mercado está a la alza, lo que va a pasar es que voy a aumentar ventas y pues espero que ese aumento de ventas afecte en mayor medida mi utilidad. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí, muchachos? ¿Dudas de apalancamiento, del significado como tal? Vale, perfecto. Como les decía, las diapositivas están allí en el aula virtual para que las revisen. Si llegan a tener alguna duda de aquí al próximo sábado, recuerden escribirme por Teams, por el correo. Entonces, el próximo sábado nos veríamos para nuestro parcial. El parcial pues es de 7 a 10 de la mañana. Va a entrar desde la construcción de, pues ustedes saben que solo hemos hecho un parcial, ¿no? Entonces van a entrar todos los temas que no hablamos en el primer parcial. Entonces va a entrar el balance general, va a entrar el flujo de caja, va a entrar interpretación de grados de apalancamiento, va a entrar administración del costo de capital. Miren que muchas de esas cosas son más que todo análisis, ¿no? Puede ser que yo no los ponga a hacer todo, sino que les diga, de acuerdo a esta estructura, analicen qué decisión podría tomar la empresa, por ejemplo. En el flujo de caja sí podría poner a construir algún flujo de caja, pero esos serían como los temas generales, ¿listo? Lo que vimos en clase, menos lo que ya se evaluó. Recuerden que solo tuvimos un parcial, entonces lo que ya se evaluó en ese parcial no lo voy a volver a evaluar, a menos de que sea, pues recuerden que esto es acumulativo, pero como tal ese tema específico no lo voy a hablar, sino que ya nos vamos a trabajar en estados financieros, se va a hablar de estados financieros, se va a hablar de grados de apalancamiento, se va a evaluar administración del capital del trabajo. Tengan muy presente el análisis, ¿no? Cualquier cálculo que ustedes hagan, recuerden que deben analizarlo, porque eso es lo que hacemos, eso es lo que hace un administrador financiero, analizar los datos financieros y tomar decisiones. Entonces, siempre recuerden los análisis, las conclusiones después de hacer los cálculos matemáticos, y eso sería por el momento. ¿Listo? Y recuerden que para el 29, para nuestro cierre del curso, deben haber leído el artículo. También cualquier duda del artículo me van comentando, pero pues yo supongo que esas dudas quedarán para la próxima semana. De aquí a dentro de 8 días, pues estoy atendiendo más que todo de pronto dudas que tengan con respecto al parcial. ¿Listo, muchachos? Profe, el artículo solo lo tenemos que leer y usted nos hace las preguntas. Exacto, lo tienen que leer, lo pueden debatir con sus compañeros de pronto algo que no se entienda o algo que crean del autor, como que lo pueden hablar entre ustedes. Y el 29 pues les haré como algunas preguntas relacionadas con el artículo y lo debatiremos un poquito. Listo, profe. Vale, ahora. Listo, bro. Listo, chicos. Entonces, un feliz fin de semana. Nos vemos dentro de 8 días y cualquier cosa me van contando. Profe, muchísimas gracias. Buena tarde.